Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Hola, bendiciones. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Soy el apóstol Orlando Medina. El programa Tiempo de Avivamiento, que nacimos para bendecirle, para edificar su vida. Y nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, estamos acá en esta tierra para marcar la diferencia, para hacer esos cambios, para direccionar no solamente a la iglesia, sino que también, ¿por qué no?, a la población. Y esta noche, este día para mí es muy importante porque estoy en la bella ciudad de Comayagua, con los hijos, el pastor Roger Raudales, el pastor Walter Sorto de Ciguatepeque, hombres de Dios que el Señor nos ha levantado para ser parte de este movimiento del Espíritu Santo para esta tierra y para las naciones. Pastor Roger, bienvenido al programa Tiempo de Avivamiento. Es un gusto estar con ustedes acá en la ciudad. Gracias, apóstol. Para mí también es una bendición que esté aquí en casa. Me siento muy orgulloso de que usted esté aquí. Y todo Comayagua, pues, recibe esa bendición de que usted haya venido a este lugar para impartirnos una palabra de mucha bendición, de mucha edificación, donde los cielos serán abiertos sobre esta ciudad. Pues pienso yo, apóstol, que Dios está haciendo algo glorioso, está levantando hombres y mujeres para edificar, para plantar y para traer una reforma espiritual a la sociedad entera. Y qué bendición que Dios lo ha levantado a usted para que sea de mucho beneficio para toda la sociedad. Gracias por estar aquí en Comayagua. Es un honor tenerle aquí, apóstol. Y es una gran bendición y alegría poder estrechar un abrazo, poder compartir como hijos espirituales las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bienvenido, pastor Walter. Gracias, apóstol. Muy honrado de que nos haya tomado en cuenta para compartir este tiempo. Saludar también a los televidentes que nos están viendo hoy. Y eso creo que el pastor Roger habló de una realidad. Dios estableció, según Efesios 4:11, hombres líderes con el propósito de que el cuerpo de Cristo fuera formado y llevado hacia lo que Dios quería para este tiempo. En el programa de este día nosotros queremos abordar un tópico importante. Yo pues, ustedes saben, como hombres de Dios que me han escuchado por varios años hablar del tema de reforma. Pero la reforma tiene que ver con muchos aspectos. Yo traigo una interrogante o dos o tres interrogantes para que ustedes me den algún punto de su punto de vista. ¿Qué es la iglesia? Para ustedes, como hombres de Dios, ¿qué es la iglesia? Bueno, apóstol, la Biblia habla claramente que la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. La iglesia es un organismo vivo, un organismo que trae vida a la sociedad, y no solamente a la sociedad, a todo trae vida. Y la iglesia está para impartir la gloria de Dios y traer una reforma donde la gente pueda entender a Jesucristo, pero también donde la gente pueda recibir mucha bendición, porque somos la sal y somos luz. Y eso es algo que ya Dios lo estableció para que el mundo pueda ver en nosotros esperanza, para que el mundo pueda ver en nosotros un lugar de refugio, un lugar donde pueda venir y decir, encontré lo que andaba buscando. Entonces, para eso es la iglesia, somos sal y somos luz. ¿Qué es la iglesia, pastor Walter, su punto de vista? La Biblia habla acerca de que Dios nos estableció aquí en la tierra como una extensión de su reino para nosotros poder manifestar el poder de este eterno Dios al cual predicamos. Y creo que el propósito de la iglesia es hacer la diferencia, incluso en lo natural, demostrar de que nuestro trabajo aquí es en favor de la sociedad, en favor de los necesitados espiritualmente, pero también en cuanto a lo natural, la necesidad que la iglesia pueda direccionarlos para llevarlos hacia un camino del cual Dios estableció
La iglesia se puso aquí para desplazar las tinieblas y traer la luz, y creo que ese es nuestro trabajo en la tierra. El término iglesia, cuando yo hablo de iglesia, y creo que ustedes están muy de acuerdo conmigo, la iglesia nació no en Roma, sino en Jerusalén. Y en Jerusalén fue establecida la iglesia por el Mesías, Yeshua. A lo largo de la historia, Jerusalén dejó de ser, por decir algo, el epicentro para que Roma se convirtiera en el epicentro, por decir algo, de lo que sería lo que nos introdujeron a nosotros el tema de iglesia. Para nosotros, la iglesia es la que nació en Jerusalén. Y algo poderoso fue lo que Jesucristo prometió, no dejar sola la iglesia. Y ustedes saben que en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, ahí fue como ratificada la iglesia cuando descendió el poder del Espíritu Santo sobre los 120. Ahora, este término iglesia, ¿ustedes creen que haya sido de alguna manera contaminado o influenciado por lo que es el tema de religión? El tema de, no, históricamente nosotros tenemos una influencia religiosa, pero la iglesia, la verdadera iglesia, que quizás haya habido intentos por opacarla, no ha podido ser opacada. ¿Creen ustedes que de alguna manera la iglesia está despertando de ese oscurantismo en que la tuvieron por largos años? Claro que sí, apóstol. A lo largo de los años nosotros nos hemos ido dando cuenta acerca de lo que verdaderamente es iglesia. Somos la iglesia del Espíritu, no la iglesia que está atada a patrones, a dogmas rígidos que impiden que el Espíritu de Dios fluya. Verdaderamente, apóstol, nosotros fuimos mal formados cuando hablamos religiosamente. Nos enseñaron un montón o muchas cosas que no tenían nada que ver con la iglesia. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha revelado a través de la Escritura lo que significa la verdadera palabra iglesia. Como decía el pastor Walter, que estamos acá para traer a la sociedad esperanza, vida, para ser de bendición a la sociedad. Y hoy la juventud se está dando cuenta de lo que verdaderamente es iglesia. Ya no estamos enmarcados solamente en 4 paredes, sino que estamos enmarcados en algo más. Podemos ver que en las empresas la gente habla del amor de Dios, en la política se habla del amor de Dios, en el deporte. En el deporte se habla del amor de Dios. Hoy podemos ver muchos deportistas cristianos. En el periodismo también se ven mucha gente, ahora son cristianos. Vemos cómo la iglesia ha penetrado todos los estratos de la sociedad. La gente se ha ido dando cuenta de lo que significa verdaderamente la iglesia y no estar enmarcado en 4 paredes. Entonces, hoy en día la gente ha despertado y por eso es que la gente está viniendo a los pies. ¿Es la iglesia un cuerpo vivo entonces? Algo muy importante, apóstol, es que creo que la iglesia está volviendo al tiempo de Berea. Hay una generación hoy que escucha e investiga acerca de lo que se le está enseñando, y creo que esa es una de las grandes bendiciones. Se está levantando una generación con una mente muy abierta, queriendo investigar si lo que le están dando es genuino, y es de ahí donde está nuestra responsabilidad, buscar la dirección del Espíritu Santo, y que esa gente, cuando investiga qué es lo que se le está hablando, todavía su entendimiento se enriquece. Están conociendo a Cristo por la palabra dada por un pastor, pero también por lo que se está investigando en las redes sociales, las puertas que tenemos abiertas ahora
en el internet y tantas cosas. Entonces creo que la gente hoy en día está siendo más intelectual en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios que en los tiempos. Me considero un joven, pero hace 10 años se abrió una puerta en mi vida que me hizo entender más allá qué era la fe en Cristo Jesús. Y creo que estamos en el tiempo donde la gente está investigando y se están dando cuenta por ellos mismos que Jesucristo es real y que la iglesia está cumpliendo una función aquí como Dios lo estableció desde el principio. En otras palabras, se está despertando una generación de hombres y mujeres conscientes de la realidad y con la capacidad, no solamente espiritual, sino intelectual, para entender las cosas. O sea, ya no somos la iglesia ignorante de hace 60 años en cuanto a temas de país. Y hablando de temas de país, ¿por qué hay tanta oposición para que la iglesia gobierne acá en Honduras, hablando específicamente? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta oposición de la sociedad, de la clase política y de varios sectores? Oposición para que la iglesia se levante a gobernar, para que pastores de alguna manera incursionen en ese tema de gobernar, no de política, porque para mí el tema de política está muy contaminado, muy ensuciado, pero hablamos del tema de gobierno. ¿Por qué hay tanta oposición? Dos cosas usted decía, apóstol. Una, que la iglesia es un organismo vivo. Y la otra habla de la oposición que hay, es porque Satanás sabe el verdadero gigante que ha despertado. Hablemos de Honduras. Hablemos de Honduras. Yo sé que esto es a nivel de todo el planeta, pero a nivel de Honduras ha despertado un gigante. La iglesia. No somos 4 pelones como se habla por ahí. Somos varios millones de cristianos en Honduras. Y si Dios, porque esto es Dios, Dios va a usar a quien tenga que usar para que la iglesia ejerza gobierno en Honduras y traiga verdaderos cambios, porque la confianza se ha perdido. Los políticos le han fallado a la sociedad en general. Los políticos le han fallado. Y hoy en día la gente está esperando de que se levante alguien para traer esperanza de nuevo a este país. Y cuando yo veo la iglesia, digo yo, es la iglesia la que va a traer esperanza y la que va a traer cambios radicales. Es la iglesia verdaderamente que va a refundar el país. Lo va a refundar, apóstol, la iglesia. Y yo eso sí lo creo. Que se van a levantar hombres y mujeres, apóstol, que van a traer cambios, verdadera gente honesta, gente capaz, gente profesional, porque hay mucha gente profesional y capaz de poder darle dirección a este país. Y yo estoy creyendo, bueno, yo más que todo creo que las oraciones están siendo respondidas. Y por eso es que el diablo siempre se va a levantar poniendo oposición para que la iglesia no gobierne. Y la Biblia habla claramente que nosotros nacimos para gobernar, para reinar juntamente con Cristo en esta tierra. Mucha gente dice, pero, y aún creo yo que la iglesia evangélica tradicional se ha equivocado en el tema de gobernar juntamente con Cristo. Pues todo el mundo apuntaba hacia el futuro, hacia la eternidad. Y mientras la eternidad llegaba, muchos se hicieron viejos. Mucha gente perdió la perspectiva. Mucho creció la corrupción en el país. Porque se apuntó mucho hacia la eternidad que descuidamos el presente. Ahora, ¿cómo hacer para que se rompa ese muro? Que más que todo pienso yo que es un concepto que se tiene en este país de que la iglesia no debe participar en el tema de gobierno. Pero yo quiero leer una escritura para que luego usted, Walter, nos comente sobre lo que usted piensa acerca de este tema, de por qué hay tanta oposición para que la iglesia gobierne. Tengo una escritura en Isaías capítulo 33, verso 22, que dice, porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Yo veo aquí intrínsecamente los tres poderes del Estado, ¿verdad? Juez, legislador y rey. Jehová. La pregunta es, ¿cómo gobierna Jehová? ¿Cómo es que el Señor ejerce gobierno en la tierra? Respóndame. Una de las situaciones, apóstol, es que nuestra sociedad fue contaminada por una cultura donde nos hicieron ver la política como algo sucio, algo malo. Siempre creyeron que los hombres de Dios que llegaban ahí podían caer en el error de contaminarse, cuando la Biblia dice que tenemos que ir a lugares a influenciar, a llevar la luz. Entonces, de hecho, queremos que Dios gobierne sobre nuestra nación, pero al mismo tiempo no se lo permitimos cuando le ponemos barreras al hombre de Dios que Dios quiere levantar. De hecho, había en Jueces habla de un hombre que estaba bajo el propósito de Dios como juez, pero el pueblo quería un rey, ¿no? Y lo veían como bueno tener a un hombre que ellos no conocían. Y esa es la situación. En mi punto de vista es que yo crecí escuchando a mi papá y a mi mamá influenciados hacia un partido político y diciéndolos que el otro era malo. Pero también crecí escuchando hombres, líderes religiosos, diciendo que la política era mala, y los cristianos crecimos, muchos, con ese concepto, donde hoy no podemos involucrarnos porque está eso en el corazón de las personas ya donde no puede. Yo creo que si queremos que Dios gobierne nuestra vida, debemos de darle el principio a Él también, que gobierne bajo su voluntad y seguir bajo su voluntad. Imagínense si Dios levanta un líder cristiano, por decir así, en Honduras, ¿cuál sería el concepto de nosotros como iglesia? O sea, hoy por la mañana escuchaba a un hombre por radio y decía, y si este líder es de X partido y los feligreses son del partido contrario, decía yo, no necesariamente podemos adherirnos a un partido. La iglesia tiene la capacidad de levantar un líder y ponerlo como cabeza en esta nación. Pero ¿será que tenemos que hacer esos cambios profundos en la forma de pensar de los mismos cristianos de la iglesia evangélica? Mencionamos la iglesia evangélica porque ese es nuestra gente, nuestro pueblo, ¿no? Exacto, por años hemos estado pastoreando, liderando, formando hombres y mujeres para servir a Cristo, pero ¿será que la iglesia en su mayoría tendrá que hacer un cambio en su forma de pensar? Porque si unos dicen yo soy rojo y otros dicen yo soy azul, otros dicen yo soy amarillo, entonces no hay espacio para que se levante de parte del pueblo de Dios un hombre o una mujer que tenga la capacidad, pero que también tenga el respaldo de este pueblo. Yo creo que como iglesia, apóstol, como hablaba el pastor Walter al principio, ya no somos la iglesita de antes. Creo yo, a mi forma de ver las cosas, que hemos madurado. E incluso, todavía sé que hay muchos pastores que le dicen a su gente que no vayan a ejercer el sufragio. Pero aún así, apóstol, la gente va, porque la gente ha madurado. Son los pastores o algunos pastores que se quedaron atrás, viviendo de ese modo, o viendo las cosas desde esa perspectiva. Pero yo creo firmemente que si la oportunidad viene, la iglesia a nivel general apoyará al hombre que Dios señale para gobernar este país. Yo creo que Dios pondrá el querer como el hacer en la voluntad de todos los ciudadanos y de todo aquel pueblo cristiano para elegir a un hombre y ponerlo al frente de la nación para darle un rumbo diferente a Honduras. Yo estoy creyendo. Yo también lo creo y por eso nos hemos esforzado, nos hemos mantenido sirviendo a Cristo, sirviendo a la nación, sirviendo a nuestro pueblo,
porque la labor de los pastores muchas veces no ha sido estimada en la sociedad hondureña, por no decirlo en todo el mundo, porque han tenido un concepto muy pobre acerca de nosotros, la misma sociedad. Y nosotros tenemos que hacerle saber al pueblo, a la nación, que somos gente valiosa, porque nosotros muchos hemos sacrificado familia, hemos sacrificado recursos, hemos sacrificado tiempo por servir a un pueblo. Ahora, lo que está pasando, como decía Walter, es que han habido cambios en torno a la iglesia, o más que todo en el interior de la iglesia han habido cambios. Usted hablaba de Efesios 4:11, de la completación de los oficios. El oficio apostólico, que es el último en ser reconocido en la sociedad, es el que ha venido a despertar la iglesia, de que ya no basta con aceptar aquel concepto. Y todavía, fíjese que usted escucha a periodistas que dicen que los pastores nos encerremos en las cuatro paredes, pero bien que nos necesitan cuando el país está en crisis, para que oremos, para que levantemos, para que evangelicemos, para que le hablemos de cambio a la sociedad. Entonces, yo creo que son conceptos cerrados que hay que cambiar, porque sí hemos dado pasos, pero necesitamos dar pasos más hacia adelante en cuanto al país. Creo yo, apóstol, que como líderes también tenemos el derecho y la obligación de tener un balance, no solo espiritualizar la gente, sino hacerle conciencia aquí de lo que sucede en nuestro país. De hecho, yo estaba estudiando esta palabra político, en griego es polities, que significa un ciudadano que busca la mejora de su ciudad, valga la redundancia. Entonces, creo que como no fuimos instruidos, no fuimos enseñados, ni fuimos educados en esto, muchas veces las cosas buenas las vemos como malas. Entonces, es necesario que como líderes, no hablo yo de que politicemos una congregación, sino que le hagamos conciencia de que nosotros tenemos la capacidad, somos un pueblo. De hecho, en Honduras se cree que el 60% de los habitantes tienen principios cristianos fundamentados en la palabra de Dios, y creo que nosotros podemos hacer la diferencia y gobernar, de hecho, y tomar posesión de una tierra que nos fue asignada. No hacer política, pero sí hacer gobierno. Claro. Hacer gobierno, porque el problema es que la pregunta, ¿por qué hay tanta oposición? Porque hay dos seres peleando. Valga la redundancia, uno es original, uno es verdadero y uno es usurpador. Entonces, si estamos en esa situación de la confrontación de la luz con las tinieblas, si Satanás existe es porque Dios existe. Si la verdad existe es porque la mentira existe. Pero vamos a hacer un corto para que luego regresemos con este diálogo que está tan interesante para mí, porque yo no soy político, pero sí soy un hombre interesado en el bienestar de mi nación. Camino hacia ti con fe, entre la multitud te alcancé, tocando el borde de tu manto, mi milagro encontré, con todas mis fuerzas te adoraré. Camino hacia ti con fe, oh, entre la multitud te alcancé, tocando el borde de tu manto, mi milagro encontré, con todas mis fuerzas te adoran. Levante su mano. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a rendir mi corazón ante ti, vengo a decirte, vengo a cantarte, que mi
pertenece a ti. Camino hacia ti con fe. Entre la multitud te alcancé, entre la multitud te alcancé. Oh mi Dios, mi milagro encontré. Con todas mis fuerzas te adoraré. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a rendir mi corazón ante ti. Vengo a decirte, vengo a cantarte, que mi corazón te pertenece a ti. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a rendir mi corazón ante ti. Vengo a decirte, mi rey, yo vengo a cantarte, que mi corazón te pertenece a ti, solo a ti, solo a ti. Después de haber escuchado ese canto del Ministerio Adoradores Maán, vamos a continuar con este tema tan importante de lo que es la iglesia en torno al gobierno, en torno a gobernar, no a la política, quiero reiterar, sino la iglesia como un cuerpo vivo ejerciendo gobierno en una nación o en las naciones de la tierra. La palabra dice en el libro de Revelación, capítulo 1, verso 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, hablando de Jesucristo. La pregunta, ¿cómo vive un rey? ¿Y qué hace un rey? Es algo que a lo largo de los años a mí me ha causado una inquietud tremenda cuando yo veo que los cristianos evangélicos hablamos de la palabra de Dios, la usamos teóricamente, pero lejos de la realidad. Somos reyes, dice, y sacerdotes, pero viviendo en el fracaso, viviendo en la ruina, viviendo en la miseria. ¿Será cierto que somos reyes? Y toda la vida nos han gobernado los malos. No hemos podido ejercer gobierno hablando de ese versículo, que es algo poderoso. Realmente interpretarlo y aplicarlo en torno a una sociedad sería lo más extraordinario, porque estamos hablando de que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero ha estado lejos de la realidad la aplicación, así como esa escritura, cualquier cantidad de escrituras que las hemos citado, pero no las hemos vivido, no las hemos visto una realidad entre nosotros. Somos reyes y sacerdotes para Dios, pero somos reyes sin un territorio donde ejercer gobierno, donde ejercer autoridad, donde ejercer dominio. Y todo rey tiene que tener un territorio. Y nosotros como iglesia solamente lo hemos estado hablando. Y hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Entonces, nosotros fuimos con Cristo, apóstol con Cristo, fuimos llamados a reinar y a ejercer gobierno. Y en Honduras, esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Se va a cumplir. Yo tengo la certeza de que esto se va a cumplir. No se ha cumplido, pueblo
de Honduras esto no se ha cumplido, pero este es el principio del cumplimiento de la palabra, que la iglesia será llamada para reinar, para ejercer gobierno y para hacer descender a Dios sobre nuestra nación Honduras. Mira, apóstol, esto lo vamos a ver, no nos vamos a ir de esta tierra hasta no ver a esta Honduras donde han salido caravanas de gente huyendo del país, bueno, huyéndole a la pobreza, a la miseria. Esta Honduras de la que mal se ha hablado, que nosotros estamos acá y vamos a hablar positivamente, esta Honduras la vamos a ver reverdecer, la vamos a ver florecer y la vamos a ver dar fruto, apóstol. Porque este es un país de mucha riqueza y yo sé que la iglesia va a hacer que toda esa riqueza explote, y porque vamos a ejercer gobierno. Vamos a traer el gobierno divino a nuestra amada Honduras, y yo lo creo, Sí. Y debemos aclarar, y yo debo aclarar, que este programa no es porque yo sea un político o porque tengo una inclinación política. Yo siempre he sido neutral, siempre he sido cristocéntrico, pero yo voy a salir adelante a defender mi país, porque yo soy patriota. Si hay algo que yo anhelo es vivir en Honduras. Yo tengo la oportunidad de poder levantar una iglesia en Estados Unidos, en América del Sur, porque tengo años de recorrido. Sin embargo, yo tomé una decisión de voy a trabajar por Honduras, levantando pastores, levantando generación de líderes, pero también reflexionando, viendo la realidad de mi país, que no es posible que nos desgastemos toda la vida trabajando sin ver resultados. No puede estar alejada una verdad de la otra. Decir que estamos reinando y todo glorioso y nuestro país se está hundiendo en la miseria, en la pobreza. Yo creo que todo debe ir de la mano. Claro, un equilibrio. Tiene mucho que ver, apóstol, es que los creyentes no le estamos sacando provecho a lo especial que Dios puso en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos deseables, deseados. Resulta, yo estaba leyendo la Biblia en la vida de Daniel, en el capítulo 6, dice que Daniel llegó a hallar gracia delante del rey porque él tenía un espíritu superior a los demás. ¿Y cuál es el espíritu que tenía? El respaldo de Dios. Entonces, lamentablemente los creyentes hemos aceptado la salvación de nuestro Señor, pero no le hemos sacado provecho a la gracia que Dios depositó en nosotros para ejercer dominio y autoridad sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y reyes, pero con mentalidad de pobres. Reyes, pero siempre subyugados por otros, sometidos al criterio de otros. Yo lamenté mucho que una vez un expresidente de este país me dijera, es que aquí quien tiene el poder económico son los palestinos. Yo lamenté mucho, porque nosotros hemos sido manejados y controlados por otra gente. Ellos marcan las pautas, marcan las tendencias. Y yo creo, nosotros como pueblo de Dios, la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero lo que tenemos que romper, la fortaleza que tenemos que romper, es esa fortaleza de mediocridad que ha rodeado la iglesia evangélica. Sacar a los creyentes de esa mediocridad. Imagínese usted, Roger, cuando se nos decía que no era necesario ir a votar. Y entonces otros tomaban las decisiones que nos correspondía a nosotros tomar. Yo creo que somos reyes y sacerdotes, pero tenemos que tomar esa mentalidad de un rey, Yo decidí porque la Biblia dice, y prestarás y no quitarás prestado. Y yo he tomado una decisión, que si quito prestado, pago, pero no me voy a esclavizar, no voy a ser esclavo de nadie.
Y eso fue lo que Yeshua vino a hacer, a romper con la esclavitud espiritual. Pero fíjense que el problema es que hablamos de salvación del alma, pero nosotros ignoramos o queremos ignorar que estamos en un cuerpo. Y mientras estemos en un cuerpo de materia, necesitamos materia. Necesitamos carro, casa, vehículos para hacer la obra de Dios y para movilizarnos. Pero, ¿me entienden? Entonces creo yo que lo que tiene que hacer la iglesia es un cambio de mentalidad para que se cumpla la escritura. Si nos hizo reyes y sacerdotes, no es para estar debajo, no es para estar en la cola, sino para estar de frente. Y es aquí donde hay tanta oposición. No quieren que la iglesia esté de frente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque siempre hay intereses personales. Muchos intereses. Intereses personales. Porque un hombre íntegro posiblemente o va a ser, no va a ser partícipe de la corrupción. Escuché yo en este tiempo que pasó de elecciones a un hombre que estaba metido en política decir que la iglesia en Honduras era un gigante pero que estaba dormido, porque tenían la capacidad ellos aún de ponerle un freno a lo que sucede en cuanto a lo natural en nuestra nación, la iglesia. Y no se trata de hacerlo de una manera como la gente cree, sino de tener una mentalidad diferente y de poner y dar, insisto, y dar ese lugar que Dios nos ha dado en esta tierra de poder nosotros ejercer dominio y ejercer eso que usted dice, el reinado que se estableció sobre nuestras vidas. Apóstol, reeducar la iglesia va a ser el trabajo más duro de los pastores. Nuestras oraciones deberían ser para que Dios visite a los pastores de Honduras, para que los pastores podamos entrar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma manera de hablar, para poderle dar un giro. La iglesia está llena de la gracia de Dios. Esa misma gracia que habitó en José. En medio de todo el caos que había alrededor de José y en la misma vida de José, había una gracia especial en la vida de José. José el soñador. Y José, sus hermanos lo tiraron en la cisterna. La misma gracia hizo que José saliera de ahí. José, cuando llegó donde Potifar, halló gracia porque Dios estaba con él y terminó siendo el que gobernaba en toda la casa. Luego fue metido preso por una calumnia. En la cárcel terminó gobernando la cárcel porque había una gracia especial de Dios en la vida de José. Y luego Dios lo lleva al palacio donde Faraón, por esa misma gracia, llega a ser José el segundo después de Faraón para ejercer gobierno en todo Egipto, y la bendición de Dios vino para él y toda su casa. La iglesia, sobre la iglesia está esa misma gracia para ejercer gobierno donde estemos. Lo que pasa es que esa gracia ha estado dormida en su totalidad, ha estado dormida. Son pocos los hombres que han hablado de estos temas. Es más, ni les gusta tocarlo. Cuando hablo de hombres de Dios, ni les gusta tocarlo porque creen que se van a contaminar. La política en sí, todo el mundo la ve como sucia. La política es sana. Los sucios son los que han ejercido la política. Pero yo estoy creyendo que se va a levantar una nueva generación bajo la gracia de Dios para ejercer gobierno en Honduras y las naciones. Yo creo que lo que se necesita para gobernar un país es tener un corazón genuino. Porque muchos se preparan y van a estudiar al extranjero, a estudiar política, pero ya van con el corazón enfermo, ya van con la intención de qué voy a sacar, qué provecho voy a sacar si yo incursiono en el campo de la política. Pero nosotros, hablando usted de la vida de José,
él no era un político, ni Daniel tampoco no eran políticos. Eran hombres de Dios que se habían conservado para Dios. Y yo pienso que lo que se requiere es tener un corazón genuino, un corazón recto, un corazón verdadero. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y reinó en Israel, gobernó Israel. Entonces, pero en cambio Saúl era un hombre con un corazón mundano, con un corazón pervertido, con un corazón que ya estaba inclinado hacia las cosas terrenales. Entonces, pero si hay hombres en la Biblia que han marcado la diferencia y que no fueron políticos, no fueron políticos de esos de oficio, sino que fueron hombres que eran de Dios, conforme al corazón de Dios y gobernaron. Entonces, ¿qué se requiere para gobernar? Tener un buen corazón, un corazón sano, no un corazón ambicioso. Porque el problema de este país, porque la política es vista así, han sido por las ambiciones personales y de grupo que han hecho su efecto negativo en la nación y que lo han hecho también en la iglesia, porque la iglesia se volvió partidaria. La iglesia no debe ser partidaria. Es decir, hablamos de gobierno porque nos interesa, porque es bíblico, pero no estamos hablando de tomar partido, es decir, que eso es lo tradicional. O inclinarse hacia un partido político. Creo que la iglesia debe ser neutral siempre. ¿Por qué? Porque hemos visto, apóstol, hemos visto hasta hombres profetizándoles a ciertas personas porque están viendo un beneficio personal. Todo eso se va a terminar porque yo sé que Dios va a levantar gente genuina, gente con un corazón que realmente van a ver por el bienestar de Honduras, van a ver por el bienestar no personal, sino de una nación. Y yo estaré para apoyar a esos hombres que Dios levante. ¿Por qué? Porque nacimos para ejercer gobierno. Claro, claro, la palabra dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya a estas alturas del caminar de la iglesia de Jesucristo en esta nación, ya no la podemos ocultar, ya no hay manera de ocultarla, ya se hizo notoria la iglesia y se hizo notoria porque es la voluntad del Eterno, que la iglesia, vamos a seguir creciendo porque yo voy a seguir predicando, usted va a seguir predicando, usted va a seguir predicando la palabra y muchos y miles de hondureños vamos a seguir predicando el mensaje del reino de Dios, un mensaje que trae cambio, un mensaje que trae transformación, un mensaje que transforma las sociedades. En Europa hubieron hombres de Dios que hoy son considerados los generales, algunos de los generales de Dios, que cambiaron el entorno, que cambiaron las circunstancias. Entonces nosotros creo yo que como hombres de Dios vamos a ver eso que usted dice. La iglesia va a seguir creciendo, se oponga quien se oponga, porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia, está en nosotros. Y si el Espíritu está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros hablemos de esto y que los que tienen acceso a las redes sociales, hablemos de esto, no de política, sino de gobierno, porque Dios lo quiere hacer a través de hombres de Dios y mujeres de Dios. Él es juez, Él es legislador, Él es el rey, pero ¿cómo opera? Es a través de nosotros. Yo creo que estamos en un tiempo muy importante para la iglesia. Ustedes como hijos de Dios, como pastores lo están viendo y lo estamos viendo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué más hacer para romper con esa oposición? Bueno, la reforma tiene que ver en todos los estratos sociales. Lo hemos hablado, ¿verdad? Y la reforma tiene que venir primeramente a la iglesia. En cuanto al asunto de política, porque tenemos que hablar de este tópico, tiene que venir a la iglesia.
tenemos que traer un cambio y hablarle a nuestra juventud, hablarle a nuestras iglesias acerca de política. Yo, pues, a pocos he escuchado, entre los que he escuchado, Isaac Zelaya, el pastor Evelio Reyes, han ido educando, pero creo que necesitamos que se levanten más hombres como usted también, hablándonos, educándonos, que siempre nos ha enseñado, nos ha instruido, y la verdad que estamos para traer cambios a la sociedad, pero principalmente a la misma congregación, enseñarles y reeducarlos, no inclinarlos, más bien sacarlos de ese mundo en que se les metió por muchos años, sino más bien sacarlos de ahí y comenzarles a enseñar lo que significa política. La juventud de Honduras, Honduras es una nación joven, no en cuanto a territorio, sino en cuanto a población. ¿Qué ve usted en la juventud de Honduras? Creo, vuelvo y lo repito, hay una generación que está despertando con nuevas formas de ver la realidad, y nosotros que estamos liderando personas y vemos jóvenes con una mente muy abierta, que ya no están siendo influenciados por la cultura que se les inculca, sino que ellos mismos se están dando cuenta de una realidad. Y creo que estos jóvenes, hablo de jóvenes con Cristo en el corazón, van a hacer el cambio en nuestra nación, porque ellos traen una mentalidad diferente, y creo que va a haber un despertar en ellos de decir, hasta aquí nosotros vamos a tomar la posición de cabeza que somos y vamos a ir como punta de lanza en favor de nuestro país. Y no seguir haciendo lo mismo, no seguir cometiendo los mismos errores, que las canciones marean a la gente, la música, los spots publicitarios. Ya viene la Navidad y la gente como que se marea con los anuncios, y esta es la realidad de nuestro pueblo. A nuestro pueblo lo engañan con canciones y lo engañan con colores y otras cosas, pero yo creo que, como usted decía, somos un pueblo entendido, una generación de hombres y mujeres pensantes, y hay mucha gente intelectual en torno a la iglesia. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Yo quisiera, pastores, últimas palabras para los televidentes del programa Tiempo de Avivamiento. Bueno, a toda la gente que nos ha estado mirando, pues gracias por estar ahí en sintonía. Han de estar retumbando las redes sociales por estos temas que no se escuchan comúnmente en la iglesia, pero bueno, tendremos cosas a favor y cosas en contra, pero de que Dios va a hacer algo en Honduras y va a traer cambios, será una realidad. Se oponga a quien se oponga, como decía usted, el cambio viene, y el cambio es a través del reino de Dios. Bendiciones. Un saludo, tal vez no somos expertos en el tema, pero sí somos llamados a establecer la voluntad de Dios en esta tierra y decirle a cada uno de ustedes que nos ve con un principio en su corazón de la palabra de Dios, que fuimos llamados nosotros a tomar posesión, que esta es nuestra tierra, Honduras es nuestra tierra, la que Dios nos asignó, y es nuestra responsabilidad que salga adelante. El futuro de Honduras está en las manos de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Bendiciones. Muchas gracias a todos y a todas por estar siempre con nosotros ahí pendientes del programa Tiempo de Avivamiento. Bendiciones. Maán en redes sociales. Síganos en Instagram y Facebook, donde su vida será edificada a través de transmisiones en vivo de nuestros servicios, devocionales y palabras de aliento que serán de mucha bendición para usted, su familia y sus amigos. Búsquenos como Maán Casa Paterna. Tu casa.